Bienvenidos a este nuevo programa de Vindictas Artes Visuales. En esta ocasión hablaremos sobre Marta Palau y conoceremos mucho más de la obra de esta artista que trabajó desde la escultura, desde la instalación, con formas orgánicas, con los materiales provenientes de la tierra, pero que no obstante planteó no una reflexión abstracta sobre estos materiales, sino sobre temáticas como la migración, como el feminicidio y otros tantos asuntos que nos aquejan como sociedad. Marta Palau tiene una raíz hondamente hundida. De ahí extrae su jugo vital, de ahí brota su obra. Sus hojas, sus flores y frutos vienen de las cuevas pintadas de los desiertos junto al mar, del oasis inmediato a las cosas. De toda esa fantástica geografía de la península, pero con énfasis de su amor a la original relación de los habitantes con el universo. Pericúes y guaycuras, de los que ya no quedan herederos sobre la tierra. Camiay, Cochini, Cucapa, Paipai y Quiligua, y de los que quedan menos de 20. De sus adoraciones, de sus mitologías, de la lectura que dejaron en las rocas y en casas tan herméticas como la arena y el viento. Marta ha recibido deliberadamente la herencia, la ha peleado como heredera furiosa que no permite que la despojen y la ejerce, recrea, colorea, formas, luchas y dominios. Estamos de vuelta ahora con un invitado, Jorge Reynoso, que es curador y docente, para hablar precisamente de la obra de Marta Palau. Muchas personas conocen la obra de Marta, es una artista muy relevante, pero para aquellos que no la conocen, Jorge, ¿cómo describirías la obra de Marta? ¿Cuáles son las características más importantes para referirnos a la obra de Marta? Bueno, en términos generales, es una artista visual que se dedicó a muy diversos medios y también utilizó diversas técnicas, pero como común denominador está el simbolismo. Es una artista que utiliza mucho los aparatos simbólicos y que también utilizó mucho técnicas, se inspiró mucho en técnicas tradicionales y en técnicas populares. Llegó en la última etapa de su carrera a trabajar con materiales humildes, haciendo un juego entre la pintura y la escultura. Y en este repertorio simbólico se interesó mucho en retratar el ámbito de lo femenino, pero lo femenino en un término muy abierto, digamos universal, que traspasa el mero orden de lo humano hacia la naturaleza. Y también abordar temas desde una perspectiva entre la historia y lo mítico, como la migración, la relación del hombre con la tierra, con la guerra, con causas sociales. Por ejemplo, Las Muertas de Juárez fue una de las artistas que primero abordó el tema y reclamando justicia. Es una artista que fue muy activa en el sentido de tratar de reflejar en el arte una forma de combate, de protesta y de llamada de atención. Sí, creo que en ese sentido uno de los aspectos, como comentabas, más importantes es su trabajo escultórico y también la materialidad desde donde lo hace, ¿no? ¿Qué tipo de elementos naturales utilizaba Marta Palau? Sí, y además abundando esto de la materialidad destaca también porque digamos, en el periodo de principios de los 70, muchos artistas estaban distanciando, digamos, hacia la idea de lo conceptual, hacia un distanciamiento de la manualidad y de la relación con ciertos materiales. Utilizaba desde la tierra, fibras vegetales, elaboró además, sobre todo en los 70, arte textil, las fibras, pero también ya las fibras elaboradas, luego hacía mucho trabajo de anudado, o sea, la idea de la fibra y del imbricamiento de las cosas le interesaba mucho. Entonces, por ejemplo, se pueden pensar en los fetiches y las figurillas que hacen en distintas tradiciones animistas, como las afrocaribeñas, y ella trabajaba mucho a partir de esta idea de reflejar la forma en que los materiales son moldeados con las manos. Entonces puede ser barro, fibras, etcétera, ¿no? Cerámica también.
Y bueno, creo que esta reflexión es muy interesante justamente en este cruce que planteas sobre la distancia con el arte conceptual y en qué momento ella estaba produciendo su obra. Y con esta reflexión, vamos a una cápsula para seguir hablando después con Jorge sobre Marta Palau. Yo reúno los materiales, primero apunto los materiales y ya que tengo los materiales, no sé muy exactamente cómo los voy a hacer, pero pues ellos solos me van diciendo cómo, ¿no? Un altar donde están los hombres petateados, tirados, que lo único que tienen, la única tierra que tienen, estamos a 100 años de la Revolución Mexicana, la tierra es para el que la trabaja, pues no. La única tierra que tienen es la que está debajo del petate y están petateados. Yo creo que tiene que ver con mis orígenes, ¿no? Yo nací en un pueblito que todos son campesinos y la tierra es lo más importante. La tierra es así como sagrada, ¿no? Entonces, no sé, a mí el tapiz me llevó por ahí, ¿eh? Estamos de regreso en el estudio. Jorge, quería preguntarte sobre lo que nos habías comentado en el segmento anterior respecto de estas formas originarias, primigenias en el trabajo de Marta Palau que caracterizan su obra. Si pudieras abundar sobre este elemento. Marta llegó muy chica a México como migrante a causa de la Guerra Civil Española dentro de un contexto de republicanos y además, bueno, de Cataluña, y llega a Tijuana, y para, como un ejercicio de encontrar una relación entre su experiencia personal y esa experiencia transterrada, busca una serie de paralelismos que encuentra a partir de lectura de autores como Joseph Campbell, Mircea Eliade, Robert Graves, en donde encuentra paralelismos en el universo de los mitos, los rituales de paso, los mitos del viajero, del héroe, etc. Entonces, a partir, digamos, de la idea de los mitos y de las tradiciones esotéricas, en estos comunes denominadores que encuentra, también encuentra una alternativa a cierta forma de pensamiento hegemónico. Entonces, y además se relaciona también con los grupos seminomádicos del norte de México, luego lo hará en Michoacán. Entonces, la idea de las formas primigenias y originales es también una forma de reencontrarse con las lógicas de las raíces y con la identificación también entre distintos grupos sociales, digamos, como es una forma de establecer diálogo con las expresiones, las culturas y las personas que se encuentran al margen de los discursos hegemónicos. Entonces, por eso es algo que es muy importante para ella, digamos, lo que se podría resumir como pensamiento mágico, pero pues es, digamos, quizás ella, digamos, no se quedó, digamos, en una idea superficial de lo mágico, sino que sí lo estudió mucho y sí trabajó mucho en torno de esto. Entiendo que algunos de sus referentes, como ya comentabas, tienen que ver con las comunidades indígenas, la iconografía, digamos, también los ritos, y en ese sentido con comunidades indígenas, pueblos indígenas del norte de México, en la medida en que Marta tuvo toda su vida una relación en específico con Tijuana, en Baja California. Sí, y están, por ejemplo, las pinturas rupestres. Y en esta idea de las pinturas rupestres y la presencia también de obras de distinto periodo, pero de expresión similar en el norte de España, encuentra también una idea de paralelismo. La idea también de que los seres humanos son transhumantes. Y no solamente, digamos, supera las fronteras, porque también le interesa mucho las tradiciones de las culturas pueblo, del sur de Estados Unidos. Entonces esta idea de los pueblos, en las leyendas que vienen del norte hacia el sur y luego del sur hacia el norte, etcétera, la naturaleza también del paisaje. Ella dice que este origen catalán cerca de la costa y luego la relación con el Pacífico estableció desde muy chica una idea de conexión, ¿no? Y también hacer como el paralelismo entre su experiencia de ser una transterrada y la necesidad
no solamente estos pueblos antiguos que migraron, sino hacer el paralelismo con las dinámicas, con las problemáticas de los migrantes actualmente. Y en ese sentido tú ya comentabas que a ella le interesaban temas sociales, es decir, su obra evidentemente figurativa y con esta materialidad y este proceso artesanal de producción, pero además le interesaba tocar precisamente temáticas sociales que consideraba relevantes. Sí, esta es, digamos, la idea de la relación con la manualidad, la relaciona también con la forma en que hay una interlocución entre las personas y la tierra, y además con las dinámicas económicas. Entonces, frente a una sociedad industrializada que pierde contacto con la manualidad, ella reivindica este hecho de lo táctil. Hay, digamos, esta relación de lo manual en una forma de establecer un contacto no solamente con los grupos rurales y también con formas urbanas, pero artesanales, pero también pues reconociendo que esta manualidad es uno de los atributos o poderes de lo femenino. Entonces, que ahí está también una forma en que lo femenino, digamos, la mujer establece un contacto con la tierra. Entonces, hay una reivindicación de esta idea, ¿no? Que la encuentro además en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en la India, etcétera, o en la misma idea medieval de que laborar es orar, ¿no? Que es una forma de meditación y de transformación, que hay un poder también transformativo, de transformación de germen en el acto manual, ¿no? Y creo que en este sentido mítico, ritual, digamos, de esta transformación, hay algo que emerge de las obras artísticas cuando también se encuentran con el espectador. Es decir, la materialidad convoca a algo. Sí, y este poder, incluso en la palabra, digamos, de gestación, que es cuando se van a hacer, que es la labor. O sea, la idea de que hay este esfuerzo por parir, ¿no? Y que eso puede ser como físicamente realizado por el creador a partir de esta manualidad, pero también evidente al espectador cuando ve la obra de arte, ¿no? Que es lo que no puede dar el producto sintético, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos a hablar sobre Marta Palau. Y bueno, vamos a seguir en el siguiente bloque para hablar con Pilar García, curadora de la colección del MUAC, sobre la obra de Marta Palau. Estamos de regreso para seguir hablando sobre la obra de Marta Palau. En este segmento nos acompañará la curadora Pilar García. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría seguir abundando sobre algo que platicábamos en el primer bloque con Jorge respecto del contexto en el que Marta desarrolló su obra y que nos ayuda justamente a entender en qué medida se distanciaba de ese contexto en México. Pues mira, me gustaría iniciar en esta postura que Marta siempre tomó desde el inicio de su trabajo, desde los años 60, como una artista que se consideraba a sí misma como una maga o como una bruja, ¿no? Y me parece que esta es una postura muy interesante porque finalmente esta es una postura que reivindica la figura de la bruja como una mujer libre y como una mujer independiente. Como tú sabes, siempre esta figura de la bruja estuvo como muy marginizada, muy marginal de la parte de la postura de la mujer. Entonces creo que ella asumirse como una bruja que sanaba y que además podía adivinar, le permitía tener un lugar alejado de estos roles que estaban dados por la sociedad. Y bueno, Marta desde un inicio de los años 60, años 50, comienza como grabadora. Sus grabados son poco conocidos, pero desde entonces ella está tomando esta idea de los minotauros y esta idea de la magia. Y ya en 1970, con una pieza que hace para el Salón Independiente, el tercer Salón Independiente, se llama Alquimia, ella regresa otra vez a estos símbolos que son como muy ocultistas y que están hablando otra vez de estas piezas del tarot y de estos códigos que estaban realmente cifrados. Y lo más importante de Marta es que en los años 70 lo que logra es tomar el textil y reivindicarlo y ponerlo como dentro de este contexto artístico. Y
sobre todo lo que en un principio empieza a hacer nudos, empieza a usar materiales, creo que lo más importante es el tipo de materiales que ella está retomando, que son fibras de coco, enequén, hojas de maíz, ixtle, y los empieza a tejer de una manera muy libre y poco preconcebida en sus diseños. Y poco a poco estas obras empiezan a separar del muro y empiezan a tener a ser mucho más aisladas y empiezan a invadir un espacio, que eso creo que me parece que es lo más importante. Son piezas que son muy grandes y que tienen una gravedad muy fuerte, lo cual hace que sean muy poderosas. Piezas que también sean muy matéricas y que también invitan al espectador a rodearla o a traspasar estas esculturas y que también emiten un olor. Entonces son piezas totalmente texturales que invitan al público a tocarlas y a olerlas. Entonces creo que esa es una de las grandes aportaciones de Marta dentro de la escultura. Hay historiadores que lo llaman como escultura blanda. A ella este término obviamente no le gustaba porque esta idea de lo blando y lo duro tiene que ver con estos roles también de las mujeres y de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ella trataba de evitar. Entonces no le gustaba este término. Pero creo que también una de las cosas que también fue premiada con este tipo de trabajos en la Bienal de La Habana, en la segunda Bienal de La Habana en 1986, ganó con una pieza, con una instalación muy grande que se llamaba Bastones de Mando, ganó el primer premio de la instalación. Entonces, bueno, esta pieza comenzaba también a introducir un poco los caminos que Marta va a seguir después, que hablaba también Manfred, estos caminos que tienen que ver con lo ritual y con esta mujer sacerdotisa. Este bosque de palos que estaban forrados con fibras y con plumas y con diferentes materiales textiles, pues eran como esta manera de apoyarse en una tierra y realmente tener como una presencia muy sólida en un contexto. Y con esta descripción, digamos, tan acertada sobre la obra de Marta, estas múltiples dimensiones y precisamente la importancia de la noción de lo femenino, nos vamos a una cápsula para seguir después con Pilar García hablando sobre Marta Palau. Francamente, a mí me motiva mucho todo lo que veo de México, toda la magia que tiene México, y entonces pues eso me motiva muchísimo, como la misma palabra nahuali. La definición de nahuali es bruja o brujo. O curandera. O curandera o hechicera. Sí. Y yo decidí que eran hechiceras porque pues las mujeres somos hechiceras todas. Desde que lo encontré o que me encontraron, yo no sé si yo lo encontré o las nahualis me encontraron a mí, toda mi obra se llama nahuali. Nuestra educación nos hace pensar que las cosas nada más pueden ser sublimes o maravillosas si tienen un contenido muy estético y con materiales muy caros. Y resulta que las cosas más sencillas del mundo tienen una belleza increíble. Las semillas, por ejemplo, tienen una belleza increíble. Regresamos para seguir conversando sobre Marta Palau con Pilar. Pilar, en el segmento anterior comentabas precisamente la relación con lo femenino, la idea de la maga, de la gran nahuali, ¿no? También como ella se describía en términos de cómo el trabajo artístico es una operación ritual, ¿no? En donde es posible convocar estas fuerzas de lo femenino. Y en ese sentido también hay otro aspecto que comentabas que creo que es muy importante, que es esta visión del trabajo de Marta a partir de la escultura. ¿Cuál era el contexto de la escultura en aquel momento y de qué manera Helen Escobedo, íntima amiga de Marta Palau, también compartía una visión sobre la escultura y en un contexto artístico profundamente dominado por los artistas hombres? Pues mira, en este momento, sobre todo a finales de los años 60, está muy en boga esta idea de hacer escultura pública de gran formato y de materiales pues muy resistentes como el metal, ¿no? Un poco estoy pensando en la ruta de la amistad marcada por Matías Geritz. Y bueno, yo creo que Marta en este sentido, si bien hace escultura pública de metal, sí se desmarca de esta como esta parte más de los hombres, y realmente hace una gran complicidad con el trabajo de Helen Escobedo, como amigas y como artistas. En todo momento ellas siempre eran como muy cercanas,
Y también luego con Helen, ya en los años 80, 90, también compartió esta idea de hacer de la escultura una instalación, ¿no? Como más como una cuestión que se vive y con un espacio en donde el público se desplaza. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que Marta sí no solo hace una gran aportación en el uso de los materiales, sino también lo que más caracteriza su trabajo es esa reivindicación del deseo femenino, el deseo sexual femenino en sus esculturas, ¿no? Marta hace unas esculturas, como te comentaba, de gran formato, con muy pesadas, pero donde está formulando el deseo sexual que debió mantenerlo un poco en la ambigüedad visual. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que a través de pliegues, de fracturas, de fisuras y de oquedades, ella da este contexto de cuerpos que son, órganos que son vaginas, que contienen tanto en textiles como después en los años ya 90 junto con materiales orgánicos que tienen que ver con el adobe o con la cerámica, ¿no? En todo momento hace ese tipo de referencias. A ella cuando la entrevistan, ella dice que conscientemente ya no estaba pensando en eso, en cuestiones, en estos fragmentos de órganos femeninos, ¿no? Pero yo creo que toda su obra debe tener un poco esta lectura, ¿no? Ella finalmente está pensando en este deseo sexual, que es lo que hace que se reivindique el trabajo de las mujeres. Y también el arte como producto del deseo, que creo que es algo muy importante, del deseo femenino también presente en estas formas orgánicas. Y por otro lado, digamos, todos los elementos orgánicos, lo que ya hablábamos con Jorge respecto de los materiales, etcétera, se conecta con un momento muy importante del arte cubano, Elso, José Bedia. ¿Cuál fue la relación de Marta con Cuba? Marta fue a dar primero un taller en 1982 a Cuba, en donde Elso estuvo en este taller, según se cuenta en la historiografía. Y después en el 86, que fue hacia la Bienal, a participar a la segunda Bienal de La Habana, también dio un taller de textiles, en donde Bedia fue más que un alumno, fue más que un cómplice también de dar este curso. Y pues en realidad vemos una gran similitud en este tipo del uso de materiales, ¿no? Estos materiales que son naturales, son orgánicos y que para el contexto cubano eran muy pertinentes por la cuestión también de la escasez y la falta de materiales artísticos clásicos, ¿no? Un poco, y bueno, yo creo que estas paralelismos que hay entre la obra de Marta con la obra de Elso o la obra de Ana Mendieta también, pues se van dando a través de ese desarrollo. Marta quizá después del contacto con Elso sí se va más hacia estos materiales más orgánicos y va dejando ya para los 90s y 2000 esta idea textil, la abandona. Digamos que esta idea de los textil entra más en su producción de los años 70, principios de los 80, ¿no? Pero bueno, también hay una parte donde la manualidad, la parte del proceso de tejer y de anudar, tiene que ver mucho también con esta reivindicación del quehacer femenino, que es como un rol que siempre se le dio a la mujer, que es la que teje, ¿no? Pero también es una mujer que es la que sostiene y la que da sustento a las cestas, como a través de la cestería o de muchas de los costales. Es la persona que también da, o los instrumentos que también dan sustento a este quehacer de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas asociaciones entre la mano, que también tiene que ver con una cuestión esotérica muy fuerte. Por ejemplo, Marta era asidua a leer el tarot, por ejemplo, también leía el café. Entonces, bueno, esta idea de esta mano divina que también crea, o esta mano femenina que también está dando calor y que está dando cuidado, tiene que ver muchísimo con el tipo de obra que está desarrollando. Quisiera preguntarte como una reflexión final, ¿qué es lo que nos falta conocer sobre el trabajo de Marta Palau? Pues yo creo que nos hace falta conocer su archivo, estudiarlo y buscar estas herramientas que tienen que ver un tono más hacia lo personal, más hacia esta introspección femenina, y en base a eso volver a revisitar sus obras y darle mucho más visibilidad.
Muchas gracias, Pilar, nuevamente. Y llegamos al final del programa. Espero que nos puedan acompañar nuevamente en el próximo episodio de Vindictas Artes Visuales.